Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a dar la clase de iluminación. Este es un tema importante básicamente porque para las organizaciones el tema de iluminación es vital desde el punto de vista que conforme y nosotros tenemos problemas con el exceso o con el defecto, pues podemos tener problemas de productividad. Las organizaciones hoy en día necesitan tratar de equilibrar los riesgos físicos desde el punto de vista de iluminación, de ruido, de presión, altas o bajas, de radiaciones ionizantes, etcétera, que son vitales incluso y que pueden afectar la productividad. Es importante la iluminación porque a través de los ojos nosotros podemos podemos recibir el 80% de nuestra información. Entonces hay que reconocer pues la importancia del uso adecuado de la iluminación en un centro de trabajo, porque nos ayuda en la productividad, porque nos ayuda a evitar accidentes, que es importante conocerlo, porque nos ayuda también a evitar posibles enfermedades laborales. Hay que también evaluar con el método oficial los niveles de iluminación en un centro de trabajo. La idea pues obviamente no es poner luminarias por poner, sino poner luminarias acordes con la situación de la organización y también con la actividad que se realiza en esa organización. Identificar medidas para lograr que los niveles de iluminación sean los apropiados para el correcto desempeño de los trabajadores. Entonces, de cualquier manera, pues como les dije, el defecto o el exceso de iluminación puede dar fatiga y asimismo puede generar problemas de productividad. Y obviamente pues tenemos otros riesgos que van más ligados a lo que son las enfermedades. Podemos tener disminución de la visión progresiva o podemos llegar incluso a tener problemas de ceguera. Como les dije anteriormente, entre el 75 y el 80% de la información que recibe una persona es adquirido a través de la vista. Y por tales razones es importante que la iluminación del lugar sea la correspondiente para ello. Y tenemos que jugar pues con múltiples fuentes que hay dentro, fuentes o causas que hay de que exista la adecuada iluminación o no en ese sitio de trabajo. La iluminación es entonces uno de los factores más importantes para diseñar un área de trabajo, ya que repercute directamente en la visibilidad. Y pues uno de los aspectos que nosotros miramos en este tema de iluminación es el que haya una correcta visibilidad. Porque no es solamente con que veamos mínimamente las cosas y pues podamos percibirlas, sino que realmente la hagamos bien, porque de tratar de prevenir eso podemos evitar muchas situaciones de accidente más adelante. Una iluminación inadecuada tiene serios efectos adversos, visibilidad insuficiente y deslumbramiento, causas frecuentes de accidentes laborales. Entonces, asimismo, el que tengamos un efecto sombra dentro de un sitio de trabajo, pues nos dificulta la visibilidad. Pero también cuando tenemos exceso de luz en un sitio de trabajo también puede generar deslumbramiento o lo que le llamamos encandelamiento normalmente. Entonces los dos efectos son malos, por eso que hay que equilibrar y uniformar la iluminación en el lugar. A pesar de que se habla de un espectro de luz visible, la luz no se ve, solo puede verse la luz, la fuente emisora y los objetos contra las que choca. Hay algo importante que hay que tener en cuenta. Cuando sale de la lámpara, lo que nosotros creemos que es luz, realmente la luz nosotros no la vemos. Vemos el reflejo de la luz. Eso que sale de la lámpara es un flujo luminoso, pero cuando ese flujo luminoso se estrella con una superficie de trabajo y se proyecta o se refleja, eso es lo que realmente nosotros vemos. Entonces, nosotros vemos los objetos precisamente por la reflexión. Por tal razón, algo importante para la visibilidad es que exista la buena reflexión. Y la reflexión la hacen son los sitios
que tenemos alrededor del entorno que nos permiten que haya la respectiva reflexión. Por ejemplo, paredes, techo, piso, suelo, sitio de trabajo. Todas esas cosas nosotros tenemos que coordinar de alguna manera que permitan como tal la reflexión que se quiere. Entonces, existen unos factores para el fenómeno de la visión que son importantes tener en cuenta en el tema de visibilidad. El tamaño del objeto, la distancia de los objetos a los ojos, la intensidad de la luz, el color del objeto, el contraste cromático y el luminoso con el fondo. ¿Qué quiere decir esto? Que para que nosotros podamos ver hay que tener en cuenta a qué distancia estamos, si realmente la luz es suficiente, si ésta se proyecta directa o indirectamente hacia nosotros. El color de los lugares donde se genera la reflexión no es lo mismo una pared negra que una pared blanca. Las dos tienen dos formas de proyectarse. Entonces la luz blanca obviamente va a reflejarse mucho más y la luz negra pues va a absorber la luz. Por obvias razones es importante el tema del color. También el contraste cromático, porque nosotros veremos más un punto negro sobre una pared blanca, ¿verdad?, que un punto negro sobre una pared negra. Entonces, el contraste cromático es importante también para jugar con el tema de la visibilidad. Algo importante también que hay que tener en cuenta del color y de todo esto es también la textura de las superficies en las que nos intentamos reflejar. No es lo mismo reflejar una luz en un vidrio porque obviamente va a reflejar 100%. Y eso puede ser bueno o puede ser malo, depende de la posición en la que esté la persona a la que queramos pues tratar de acomodar para que genere una buena visión. Pero si la superficie donde estamos es rugosa, tiene una textura diferente, entonces podemos generar un problema también de reflexión. Lo demasiado rugoso hace que se refleje menos que lo liso. Entonces hay que tener en cuenta también las superficies. Entonces, aquí básicamente la iluminación. El caudal de luz, por lo tanto, emitido por una fuente y reflejado por una superficie se denomina flujo luminoso. Eso que sale de las lámparas y se refleja en una superficie de trabajo, eso antes de reflejar se llama flujo luminoso y su unidad de medida es lumen. Pero cuando esto se estrella con la superficie de trabajo, las paredes, el techo, el piso, entonces se proyecta sobre los metros cuadrados y esto, lumen entre metros cuadrados, da luxes. Y luxes es el nivel de iluminación, es el que nosotros realmente medimos para saber qué tanta nivel de iluminancia hay en un lugar. Entonces la cantidad de luz delimitada en una área sobre una superficie se llama lux, unidad de medida. Hay que tener en cuenta que los luxes son los que nosotros tenemos en cuenta y que utilizamos un aparato que se llama luxómetro para poder medir en un instrumento de lectura directa y poder medir pues la luz o el nivel de iluminancia que hay en un lugar. ¿Qué factores? La intensidad de la fuente, el color, la capacidad de absorción de la superficie reflejada, que es lo que les decía ahorita. La cantidad reflejada se determina por la propiedad de reflexión de la superficie o factor de reflexión. Hay que tener en cuenta eso, que lo que nosotros queremos saber para que la luz realmente no viene así directamente hacia nosotros, sino que ya se proyecta prácticamente en triángulos, ¿sí? Y se proyecta de muchas formas, pero nosotros lo que tenemos que hacer es que también, como nosotros lo que vemos es a través de la reflexión, entonces nosotros tenemos que hallar es la reflexión, porque lo importante aquí es que la visibilidad de nosotros se da por la propiedad de la reflexión. Por lo tanto, en este caso, nosotros tenemos que hallar un factor de reflexión o reflectancia. Hay que tener en cuenta aquí que pues para medir el tema de iluminación hay que tener en cuenta que hay un instrumento que se llama luxómetro. Este luxómetro es un instrumento que está compuesto por una fotocelda
esa fotocelda, ahí es donde llega el flujo luminoso y se estrella y obviamente pues genera lo que son los luces. Ese aparato es de lectura directa y lo importante aquí pues que da el dato de luces. Tiene un botón que se llama Hold. En este caso pues es el que está separadito aquí. Ese botón Hold es el que mantiene el dato, porque cuando el flujo luminoso se estrella en la fotocelda, pues obviamente ahí se traducen datos. Entonces todo eso va a fluctuar, todos esos datos van a fluctuar y nosotros necesitamos hundir el botón Hold para mantener el dato. Entonces este aparato como tal tiene un rango de luminancia de 0.1 a 200.000 luxes. Realmente es pequeño, es fácil de usar. Existen muchos modelos, pues el anterior que les estaba mostrando en la anterior diapositiva, pues es un modelo. El del laboratorio, pues tiene una tapa que lo cubre. Entonces, pero igual sigue siendo fácil de manejar. Como les dije, tiene un botón Hold para retener el valor que fluctúa mucho precisamente por la luz que cae en la fotocelda, fluctúa mucho los luces. Listo. Ese luzómetro nosotros lo vamos a utilizar para medir obviamente el nivel de luminancia en un lugar. Pero también hay que tener en cuenta que existen otros factores que también pueden incidir o no en el tema este. Entonces, las lámparas industriales, por ejemplo, existen muchos tipos de iluminación, la general, la complementaria y la localizada. Entonces, la general es como más o menos las lámparas que vemos en el laboratorio. Pues ese es un tipo de lámparas que de alguna manera, para sitios educativos, es importante porque su iluminación es general. Básicamente es uniforme la iluminación en ese lugar. Entonces no tiene necesidades especiales. En cambio la complementaria pues trata de aumentar un poco más la iluminación y utiliza más que todo algo de general, pero con un poco de localizado. O sea, es el complemento de lo general ayudándose con la localizada. ¿Qué es la localizada? Esta proporciona iluminación donde se requiera mucha precisión. Entonces ustedes ven ciertas luminarias que son un poco más bajas, tienen algún tipo de posición más cercana al puesto de trabajo, etc. Sin embargo, esas son las lámparas industriales. Existen lo que se llama la agrupación de lámparas industriales, lo que le llamamos sistemas de alumbrado en áreas laborales. Es importante saber los sistemas de alumbrado, porque por mucho que nosotros querramos saber los niveles de iluminación de una lámpara, igual el conjunto de ellas hace un efecto general y puede generar un problema o puede generar un problema o puede estar bien. Entonces, hay que tener en cuenta que la agrupación de ellas tiene que estar equidistante y uniforme para poder lograr pues, el fin que se quiere, que es el trabajo. Entonces aquí está el alumbrado general localizado, el alumbrado individual, el alumbrado combinado y el alumbrado suplementario. El alumbrado general pues se utiliza para centros de educación, oficinas generales. Pues lo único que se quiere es un tipo de lámpara general y que sea uniforme en todos los lugares. O sea, la agrupación de ellas sea equidistante y uniforme. El alumbrado general localizado, así como su nombre lo indica, pues tiene una combinación, es casi como la combinación del complementario. Utilizas un área general y a la vez un tipo de lámparas localizadas para asegurar iluminación general en los pasillos y zonas circundantes para evitar contrastes. El alumbrado individual se precisa un nivel de iluminación con un puesto de trabajo dada la precisión del trabajo. Entonces aquí es donde se focaliza. Es importante, por ejemplo, en las áreas de inspección de trabajo, de inspección o controles de calidad, básicamente ahí se necesita exactitud y precisión. Por tal razón, existen dentro de las mismas centros de trabajo, las naves de trabajo, se necesitan ciertas áreas focalizadas precisamente por la precisión del trabajo. El alumbrado combinado, en muchas ocasiones se obtiene el mejor resultado combinando dos o más sistemas de alumbrado. Entonces aquí lo importante es que nosotros tomemos según las circunstancias y según la actividad de trabajo
la combinación de varios de estos, o sea, del general localizado y del individual. El suplementario es más para fines publicitarios, obviamente el tipo de iluminación a través de reflectores, cuando se colocan los reflectores en las vallas publicitarias, etcétera, ese tipo de alumbrado, cuando se quiere enfocar algo para fines publicitarios. Bueno, entrando en materia, hablando de lo que es la evaluación de iluminación, es importante primero entrar por el hecho de que en un lugar de trabajo no solo afecta que la luz vaya directamente hacia la persona, sino que también se proyecte de manera independiente. Hay que tener en cuenta en un área de trabajo que la luz puede ser artificial y puede ser natural. Entonces, teniendo en cuenta que la luz es natural, hay que jugar con eso. La luz natural es la más económica, obviamente no cuesta. La luz artificial es mucho más costosa, pero si tenemos de las dos, es importante combinarlas de manera asertiva. Entonces, aquí lo importante es que si nosotros tenemos ese tipo de iluminación artificial, tenemos que jugar con los contrastes, con el color del lugar, con la superficie o las texturas de la superficie y por obvias razones, porque nosotros necesitamos saber la propiedad de la reflexión, que es lo que le comentaba anteriormente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos hacer primero es utilizar a través del método de hallar el factor de reflexión de la superficie, o sea, KF, se determina el factor de reflexión. ¿Cómo hacemos para hallar el factor de reflexión? Se hace a través de el E1 entre el E2 por 100. Este E1 no es más que la luz reflejada. ¿Cómo es la luz reflejada? La luz que viene de la lámpara hacia el puesto de trabajo y se estrella con el puesto de trabajo y se refleja. Por tal razón, el luxómetro se va a colocar boca abajo con la fotocelda mirando abajo. De tal forma que lo que nosotros queremos hallar con el E1 no es más que la luz reflejada. Ahora, también tenemos que hallar un E2. El E2 no es más que la luz incidente. ¿Cuál es la luz incidente o el nivel de iluminancia? La luz incidente es cuando nosotros sale del flujo luminoso y se estrella con el luxómetro, con la fotocelda del luxómetro. Por tal razón, el luxómetro está boca arriba. La fotocelda está boca arriba. Entonces, esa es la segunda medida. Ahora, si yo divido el E1 entre el E2, la luz reflejada entre la luz incidente por 100, hallo lo que se llama el factor de reflexión de la superficie. ¿Para qué me interesa saber esto? Me interesa saber porque con base a este dato yo puedo hallar básicamente qué tanta iluminación me va a aportar esos lugares. ¿Cuáles son esos lugares? Las superficies a medir, que son generalmente plano de trabajo, suelo, techo y paredes. Tenemos que hallar generalmente un tamaño de muestra, 20 puntos de medición o superficies para hallar todo esto. Entonces, para cada uno de ellos tenemos que hallar, para el plano de trabajo, 20 puntos, suelo, 20 puntos, techo, 20 puntos, paredes, 20 puntos. Tenemos que hallar todos porque de alguna forma la luz, al salir de la fuente luminosa, del luminaria, pues se proyecta en todas estas superficies. Y es importante saber si esas superficies nos están ayudando para que tengamos mayor visibilidad. Ahora, con esos datos yo los comparo. Los datos que me da el E2, ¿cuál es el E2? El E2 es la luz incidente. Esos datos que me dan la E2 los comparo con esta norma. Esta norma me dice cuáles son los niveles mínimos de iluminación. Me dice, depende de la actividad que se haga en el lugar. Entonces, según lo que yo esté, por ejemplo, si estoy analizando el laboratorio, aquí hay uno que dice laboratorios. Salas de cómputo, áreas de dibujo, laboratorios. Me dice que los niveles mínimos de iluminación es de 500. Por tanto, el E2, si me da
por debajo de 500, tengo un problema, porque aquí me está hablando de niveles mínimos. Yo tengo que comparar el E2 con este 500, en este caso que estoy evaluando el laboratorio. Si está por debajo, tengo un problema. Si está por arriba, no, porque dice que es mínimos. Sigamos. Pero a su vez, el dato del KF completo, lo que me dé el resultado, tengo que compararlo con este cuadro. El cuadro me dice los techos, cuáles son los niveles máximos permisibles de reflexión. Para el techo, el máximo es 90. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que por arriba, ¿sí? Ya tengo problemas. Paredes 60, plano de trabajo 50, suelo 50. Entonces, tengo que compararlo con esto. Si se dan cuenta, todos estos con los que nos estamos comparando son límites umbrales de exposición. Ahora, para identificar las áreas de oportunidad en la estación de trabajo, primero, si los índices de reflexión resultan arriba del porcentaje de reflexión permisible, entonces hay deslumbramiento. ¿Qué quiere decir? Que si el KF está por encima de estos valores, hay brillo, encandilamiento o deslumbramiento, o sea, problemas. Si los niveles de iluminación E2 resultan por abajo de los niveles mínimos de iluminación, existe entonces deficiencia de iluminación. Es decir, que si por este dato que está aquí me resulta por debajo, entonces ¿qué hay? Sombra. L2 es el que tengo que comparar nada más aquí. Si L2 me da por debajo de este dato, en este caso que estoy analizando laboratorios, entonces tengo problemas. Bien, entonces hay que tener en cuenta esto. Bien, esto es el factor de reflexión. Pero existen otras cosas que nosotros necesitamos analizar. Y básicamente necesitamos analizar todo el puesto de trabajo. Ahora, les aclaro aquí algo importante. Este E2 que hallamos aquí, cuando la fotocelda está mirando hacia arriba, ese E2 es el nivel de iluminación. Por tal razón, aquí lo que queremos hallar es cuánto dentro de un área de trabajo, el área de trabajo que estamos analizando, cuántos puntos nosotros debemos tomar de niveles de iluminación, es decir, teniendo en cuenta que cojamos el luxómetro, mirando hacia arriba. Bien, para ello, como todo proyecto de investigación, primero tenemos que hallar un método de la constante de Salón. Y me dice, el constante de Salón es el cálculo del nivel de iluminación promedio en un área. Se puede determinar definiendo el número de puntos a evaluar con base a este método, el cual se define así. ¿Qué quiere decir esto? Que en un área cualquiera, pongamos el laboratorio, que está cerradito, nosotros queremos hallar cuántos puntos vamos a tomar de nivel de iluminación. Es como si tuviéramos un proyecto y tenemos una población, ¿cuánto va a ser la muestra? Así mismo la constante de Salón. En este caso, ¿cuántos puntos salen? Entonces hallamos la K. K es igual el ancho por el largo entre la altura. Esta altura es de donde sale la luz hasta el puesto de trabajo. Puesto de trabajo, hacia donde la persona está trabajando, no necesariamente hacia el piso, pero si la persona trabaja en el piso, pues entonces será hasta el piso. Pero lo que me refiero es donde exactamente la persona está trabajando y necesita la luz. Entonces la altura depende de dónde está trabajando la persona, por el ancho más el largo. Esta fórmula me da unos datos. Si este dato da menor a 1, entonces tengo que hallar 4 puntos. Si me da entre 1 y 2, 9. Si me da 2 y 3, 16. Si me da mayor a 3, 25. Por tal razón, hay que tener en cuenta esto. Estos puntos me van a ayudar a definir, cuántos puntos con el luxómetro boca arriba, cuántos puntos en el lugar. Generalmente en el laboratorio son 9 puntos. Esos 9 puntos tengo que cogerlos estratégicamente en el lugar. ¿Listo? Eso nada más me halla los puntos. Cojo el luxómetro y hallo los 9 puntos. Primer punto, segundo punto y así sucesivamente hasta que de 9. Bien. Ahora esos datos nos sirven, anterior,
cuando yo los tomo, los 9 puntos, lo comparo con la legislación colombiana, porque nada sirve que yo no me compare con un límite umbral de exposición para que me diga realmente están bien o están mal. Así como la tabla anterior que yo les decía de los niveles mínimos de iluminación, así mismo tengo que comparar cada uno de estos datos con esos datos. Y si está por debajo o está por encima, miraremos qué problemas tendrá, si tendremos sombra o si tendremos brillo.